Hoy celebramos el tercer aniversario de la creación de la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de la Comunidad de Madrid y empezamos la jornada con Daniel Hernández Roda, preparador físico del San Pablo Burgos. Y el tema de su charla es de senior a mini, carencias en senior a corregir en formación. Invirtáis este tiempo de fin de semana en formaros, eso siempre es algo de agradecer y muy contento de la oportunidad que me dan desde la ACLEB y la Federación de Baloncesto de Castilla y León en participar en este congreso, en esta jornada de la EPCAM. Y bueno, como bien dice Moisés, os voy a hablar de las carencias que existen en la preparación física o que detecto en los últimos años en categoría senior y cómo podemos corregir eso trabajándolo desde las categorías de formación, de mini hasta junior. Entonces, os voy a hacer una presentación en la que os voy a exponer un decálogo de carencias que veo importantes y cómo poderlas solucionar, evidentemente siempre de la mano de un profesional de las ciencias de la actividad física y el deporte, pero vosotros como entrenadores es bueno que conozcáis estos déficits y la importancia que tiene la preparación física dentro del modelo de juego y de la parte táctica. Lo primero en lo que me quería centrar es la problemática a la que nos enfrentamos los preparadores físicos en la base. Hay carencia de profesionales, claramente. ¿Por qué? Por precariedad laboral, en primer lugar. Hay sueldos muy bajos, salarios que no son dignos para la profesión porque no se genera realmente. Puede ser que exista también falta de formación en los profesionales o experiencia en estos preparadores físicos, escasez de materiales e implementos específicos de preparación física, aunque cada vez hay más superficies, grandes superficies y tiendas especializadas que dejan a un precio bastante asequible este tipo de material. Luego la dicotomía dinero versus vocación, que todos cuando hemos empezado en la base pues nos hemos encontrado con esa precariedad económica, pero lo paliábamos con la vocación que teníamos de mejorar. Y luego la paradoja para mí principal, que es que los mejores profesionales no se encuentran en las categorías de base cuando estamos formando a ese talento deportivo, cuando estamos intentando dar un desarrollo motor adecuado al jugador. Por otro lado, la minusvaloración del impacto de la preparación física en el modelo de juego y en el rendimiento de los equipos y el desarrollo de los jugadores. Y ahora explicaré el por qué. Es muy importante la figura del preparador físico ligada a la del entrenador del equipo. ¿Por qué? Por la concienciación de la importancia que tiene la preparación física en el modelo de juego, por las características físicas de nuestros jugadores que van a condicionar ese modelo de juego. Es decir, no es lo que como entrenadores queremos jugar con el equipo, sino saber qué tenemos, qué características físicas tienen nuestros jugadores para poder adecuar ese modelo de juego a ellas y por lo tanto la parte táctica. Y después lo más importante que es integrar esos factores condicionales que son los de la preparación física con los cognitivos que son los tácticos, que ahí sois vosotros los profesionales que entendéis sobre ellos, y los coordinativos que son también la parte técnica en esas sesiones de trabajo. Como os he comentado antes, la idea de hacerlo como decálogo es por darle un poquito de empaque a estas ideas y quiero centrarme en la importancia que tiene la preparación física en el modelo de juego, en los déficits que hay en cuanto a periodizar y diseñar la temporada, en la importancia que tiene el calentamiento y la activación, en el registro, gestión y control de las cargas de trabajo, en el trabajo terapéutico y multicomponente para reducir ese riesgo lesional que tiene implícito el deporte, el trabajo en prestaciones de la fuerza, que está muy olvidado en categorías base, el entrenamiento de la resistencia, pero sobre todo no el entrenamiento como tal de la resistencia, sino adecuarlo a la preparación física de pista, y el trabajo de velocidad y cambios de dirección y de ritmo, así como coordinación y agilidad integrada en pista y el trabajo de la zona core, que es la zona de abdomen, zona lumbar, musculatura profunda de la espalda y suelo pélvico. Vale, la preparación física dentro de los factores de rendimiento
tiene una importancia grande debido a que debe seguir una adecuada progresión en función de la edad y la categoría en la que estemos. Aquí no quiero que busquéis una receta en las ideas que os voy a presentar, porque hay que individualizarlo todo a cada caso, a cada equipo en concreto y a cada categoría. Os voy a hablar en el final de la presentación de 2 o 3 ideas que se pueden trabajar en mini muy sencillitas, pero mi presentación va a versar más sobre las categorías autonómicas, desde infantil hasta junior, incluso las ligas amateur en categoría senior, se puede aplicar estas ideas, pero es importante que sepamos que hay que ir adaptando a cada categoría ese tipo de trabajo. Debemos prestar atención a esos jugadores que compaginan o doblan equipos, ¿vale? Es muy común que si tenemos un mini que es muy bueno, pues queramos que entrene con el mini, con el preinfantil y con el infantil. Hay que saber gestionar estas cargas y no quemar al jugador. También importante no fusilar ejercicios. Hay que adaptar tareas a contenidos. No nos vale con meter en Google trabajo de velocidad y todo lo que me salga, o en el YouTube, y ponerlo ahí en mi entrenamiento. Debemos de adaptar siempre ese tipo de trabajo a la población que tenemos y a los jugadores de los que disponemos. Una cosa muy importante, entrenar, creo que sabemos todos, o lo intentamos por lo menos, es muy importante dar la píldora mínima efectiva para que se pueda asimilar ese entrenamiento. ¿Vale? Por un lado os pongo lo que es un trabajo de entrenamiento, pero podemos ver, como veis en las imágenes de arriba, una mala asimilación del entrenamiento no nos lleva al éxito, pero una buena asimilación del entrenamiento sí nos lleva al mejorar ese rendimiento y reducir esa probabilidad de índice lesional. No nos podemos quedar por debajo, en el undertraining, por debajo de ese umbral óptimo, ni tampoco llegar al overtraining, tampoco hacer un sobreentrenamiento. Tenemos que buscar ese punto que es tan difícil de entrenamiento óptimo. Bien sea 1 hora de trabajo con el equipo mini 2 días a la semana, o 4 días a la semana con el equipo junior en categoría autonómica. La primera carencia, vamos ahora de lleno con ella, es dar importancia a la preparación física en el modelo de juego. Yo siempre digo que es muy importante diseñar y escribirlo, ese modelo de juego, para adecuarlo a la planificación del año, a las competiciones que tengamos y a la preparación física. Como veis, depende tanto de los sistemas ofensivos y defensivos, la táctica individual y colectiva y la técnica individual, y una parte importante también de esa pata de la mesa es la preparación física. ¿Cómo la trabajamos? A través de características generales, que son los medios condicionales, dirigidas, que son las capacidades físicas, y las especiales o competitivas, que son con las que buscamos mejorar ese rendimiento. Como veis en las generales, pues nos servimos los preparadores físicos de circuitos de fuerza general, de resistencia aeróbica, de trabajo de fuerza, si la categoría lo permite, de gimnasio, con sus diferentes manifestaciones de la fuerza. Por otro lado, los dirigidos, que son los que podemos integrar en la pista a través de material específico o de autocargas, como circuitos de fuerza dirigida, circuitos HIIT de alta intensidad, resistencia anaeróbica y complex training, o ejercicios que lleven un trabajo de fuerza y una transferencia posterior. Y los especiales o de competición, que son los más cercanos a las simulaciones de juego real y a un trabajo más orientado a la fuerza, velocidad, fuerza explosiva y fuerza potencia en cuanto a las manifestaciones de la fuerza. Como segundo punto, veremos la periodización y el diseño de la temporada. Esto es algo que corresponde bastante a la parte de preparador físico, pero que como entrenadores también es muy importante tener en cuenta. No es ir semana a semana. Evidentemente es muy importante cada semana de trabajo, pero tenemos que nunca perder de vista todo el año completo y cómo quiero que evolucione el trabajo. Este es un ejemplo de los últimos años en los que estuve en cantera, cómo quería estructurar el trabajo táctico, creciendo de menos a más, el trabajo técnico siempre con una importancia elevada, y el trabajo físico, una píldora mucho más, o unas sesiones mucho más desarrolladas en la parte de pretemporada, y luego de crecer en el resto de temporada, pero siempre con una importancia adecuada. En esta distribución de temporada
nos encontraremos con un periodo transitorio que es el que va entre temporadas, que os pongo ahí que pueden ser entre 8 y 15 semanas, dependiendo de las categorías. Un periodo de pretemporada entre 4 o 6 semanas, también depende de con qué equipo estemos trabajando. Y un periodo de temporada que dura entre las 32 o 43 semanas. El periodo transitorio, ¿por qué es importante y cada vez se trabaja mejor? Es verdad que los chicos pequeños, las categorías más iniciales, no van a tener problema porque se están moviendo todo el día y jugando y no paran quietos, pero sí que es verdad que ya categorías un poquito más elevadas puede ser que tengan el verano para descansar o para desconectar y no le den importancia al trabajo físico. Cada vez se da menos, incluso en categoría profesional en eso estamos muy contentos porque es algo que el jugador ya tiene interiorizado, pero es importante que lo inculquemos desde la base. La temporada no acaba con el último partido de la competición y es importante que haya descanso físico y mental, por supuesto, pero debemos buscar mejorar el rendimiento de cara a la siguiente temporada en este periodo, con reducción del potencial motor, evidentemente, pero buscando mejorar esos aspectos que es más difícil trabajar durante la temporada, tanto técnicos como físicos, y dar pues, un par de semanas mínimo de descanso para evitar ese desentrenamiento y esas desadaptaciones del verano. Y aprovecharemos, evidentemente, para trabajar en esa mejora física y técnica. Luego tenemos la siguiente parte de la planificación, que es la pretemporada, que aquí buscamos una adquisición de forma deportiva para buscar ese dominio del modelo de juego que proponéis como entrenadores y comenzar la competición con el rendimiento que deseamos. La carga de trabajo es importante gestionarla. Os pongo ahí algo que es muy visual, que es volumen por calidad, para buscar una intensidad específica y buscar también partidos amistosos. Depende evidentemente de la categoría, es más o menos sencillo, pero es muy importante para adquirir el ritmo de juego tener esas experiencias y esas situaciones reales. Aquí os pongo esto de capacidades físicas porque todavía seguimos con cierta concepción de que en pretemporada solo hay que trabajar la resistencia o que si trabajo la velocidad o la fuerza explosiva, luego no voy a llegar bien a los finales de temporada. No. Evidentemente, cada semana puede tener una orientación más hacia resistencia o más hacia amplitud de movimiento o a fuerza de resistencia o a fuerza submáxima o a velocidad y a fuerza explosiva. Pero en todas las semanas y en todas las sesiones debemos intentar meter estímulos de todo tipo. Luego el periodo de temporada, que es el que es nuestro objetivo como entrenadores para buscar el rendimiento del equipo, mantener esa preparación física y ese trabajo de pretemporada y buscar esa optimización del estado de forma para intentar lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto. Os pongo estas dos gráficas, son bastante visuales también de categorías autonómicas de cantera, en la que os indico en un año cómo van evolucionando las capacidades físicas. Las de velocidad es la línea azul, de menor importancia a mayor importancia. La de flexibilidad y propiocepción o trabajo multicomponente terapéutico, que siempre lo vamos incrementando para buscar que la competición y esa acumulación de entrenamientos no tenga ese factor negativo en cuanto a aparición de lesiones. Las capacidades de coordinación y agilidad, que tienen mucha importancia al final de pretemporada y van creciendo con respecto a aumentar la consecución de partidos en la temporada. Luego las manifestaciones de la fuerza, que es algo muy importante y que se trabaja muy poco y ya nos centraremos un poquito más adelante en ello. Y las capacidades de resistencia, que es algo importante a trabajar en todo momento. Incluso tiene importancia cómo se distribuye dentro de la semana los contenidos físicos. Evidentemente esta gráfica es para equipos cadetes juniors que entrenan 3 o 4 días en semana. Los minis o categorías más de ámbito provincial igual no entrenan tanto, es más complicado ajustar este modelo. Pero buscamos que el lunes, martes, como mucho miércoles, sea ese bloque de aspectos físicos y luego de martes en adelante tenga más importancia la carga técnico-táctica y el volumen de cualidad genérica, y la intensidad va de menos a más opuesto al volumen. Nos centramos ahora en tercera carencia,
que es no concederle la importancia a la activación o el calentamiento en los entrenamientos y partidos. Muchas veces decimos, no tengo tiempo, o como solo dispongo de una hora o de una hora y media, no calentamos o hacemos simplemente un 11 o una rueda rápida y ya nos ponemos a entrenar. Aquí quiero presentaros cómo dentro de la preparación física es un buen momento para meter esos contenidos físicos, incluso dentro de un ámbito integrado en la parte técnico-táctica. ¿Por qué es importante este calentamiento? Para preparar al organismo para efectuar una actividad más intensa, porque queremos estimular ese sistema neuromuscular y activar todas las funciones cardiorrespiratorias. No podemos pasar de 0 a 100 en 2 o 3 minutos, que puede durar un ejercicio de rueda. Queremos reducir la aparición de lesiones. Y sobre todo esto es importante si hay entrenamientos o partidos que tocan en patios exteriores y aprender a organizar la actividad física para evitar someter al organismo a ese cambio brusco. Y dar un hábito o generar un hábito de la importancia que tiene también a nivel psicológico el momento de calentamiento, a nivel de concentración, a nivel de que el jugador sea capaz de entrar no solo físicamente, sino a nivel neural en la sesión. ¿Por qué digo esto de tiempo útil? Pues porque lo podemos usar a través de activación muscular, de movilidad articular y ejercicios propioceptivos. Buscar siempre parte de estiramientos dinámicos o dynamic warm-up. No buscamos esa parte desfasada ya de estiramientos estáticos o estiramientos en tensión activa, sobre todo en categorías de base que no tienen ningún sentido realizarlos. Buscar tareas de amplitud de movimiento y reoma articular, que esto es algo que parece que como los niños pequeños no se van a lesionar porque no está formado todavía todas sus estructuras osteomusculares y osteoarticulares y neuromusculares, pues no calentamos o la movilidad no es importante. Es muy importante desde el inicio. Luego hay muchos déficits cuando nos llegan a la categoría senior. Trabajos de activación de pies también se pueden hacer en la parte final, trabajo de lateral bound para adecuar a desplazamientos laterales y ganar temperatura y reactividad, y activaciones específicas que necesite cada jugador si ha tenido alguna lesión o algún punto débil en su cuerpo en los últimos meses o en las últimas semanas. Os pongo aquí una serie de propuestas en las que os podéis basar para hacer en vuestros calentamientos. Series de ruedas en las que tengamos que usar toda la cancha, trabajos de velocidad y de toma de decisiones con técnica defensiva, como puede ser este caso, paso de bloqueos, ir a puntear, close outs, trabajo de reactividad y de desplazamientos laterales. Buscar un trabajo preventivo con una forma lúdica, como puede ser un juego de pases con bases para recibir a un pie, a dos pies, variando reglas. Trabajos en los que hay que trabajar más de una capacidad física, resistencia, velocidad, tiempos de reacción, trabajos de cambios de dirección. Pues con este juego de anotar 6 canastas en toda pista y si eres pillado por uno de los jugadores centrales, pues pasas a quedarte en el medio. Bueno, mucha variedad de ejercicios que no son disruptores y que pueden ayudarnos a aprovechar este tiempo de calentamiento como ya parte del propio entrenamiento. También quiero que entendáis un poquito, para que deis importancia a la preparación física, cómo es la descripción espacial de movimiento y cómo el cuerpo necesita trabajar la estabilidad y la movilidad. Como veis, existen articulaciones que son las coloreadas en color rojo o rosa, que requieren de movilidad, como son el tobillo, la cadera, la muñeca, el hombro, la zona dorsal y las vértebras cervicales en su unión con el cráneo, y otras que requieren estabilidad, como son el complejo pie-tobillo, la rodilla, la cadera, la articulación coxofemoral, la mano, la muñeca, la articulación de la mano, la articulación del codo a nivel escapulotorácico y a nivel de cervicales. Y hay que ver el cuerpo como una visión global y no solo aislada. No vamos a buscar ejercicios de preparación física que mejoren un solo grupo muscular.
Es importante también que generemos situaciones de trabajo como preparadores físicos o vosotros como entrenadores en las que haya movimientos multiplanares. En el plano sagital o anterior-posterior, que es el que os indico aquí, que divide el cuerpo en dos mitades, hacia adelante y hacia atrás, y movimientos de flexión y de extensión, como la que os indico aquí en la imagen. Por otro lado, el plano frontal o lateromedial, que secciona lateralmente el cuerpo de lado a lado, dividiéndolo en mitad delantera y trasera, y los movimientos de abducción y aducción, como puede ser un desplazamiento defensivo, y el transversal, el plano transversal, que divide al cuerpo en dos mitades horizontalmente, superior e inferior, y se dan en movimientos de rotación interna, externa, o pronación y supinación, como puede ser cualquier acción de pase, como os indico ahí. Bien, por otro lado, la cuarta carencia es la ausencia de registro, gestión y control de la carga. Evidentemente, para esto es muy necesaria la ayuda de un preparador físico, pero al final, para saber qué trabajamos, lo puede el entrenador controlar con el crono, sabiendo cuánto se ha trabajado en cada día. Y tener apuntado cuántas sesiones de cancha y duración hemos hecho en la semana, en el mes o en el año, igual que las sesiones de gimnasio o que las sesiones de físico en pista, como os indico en este ejemplo. Al final, registrar carga interna, frecuencia cardíaca, consumo de oxígeno máximo, lactato y la percepción subjetiva del esfuerzo es difícil en las categorías base porque es la carga interna y es más complicado poderlo gestionar, pero es algo que nos ayuda a prevenir lesiones. Al final, el RPE, el preguntar al jugador cómo de exigente le está resultando una sesión de trabajo, no cuesta nada y es muy sencillo. Y vemos si un jugador me dice que ha visto que esto es una exigencia de 8, 9 o 10 y me lo está diciendo varios días y me dice que no duerme bien, pues estará cerca de estar en un estado de fatiga o de sobreentrenamiento. Es muy sencillo y lo puede hacer el entrenador sin ningún problema. El control de la carga externa es algo más sencillo, como os pongo en este ejemplo, un Excel en el que registremos los ejercicios, cuánto hemos trabajado de tiempo total, cuánto tiempo útil, cuántas interrupciones ha habido y cuánto hemos aprovechado ese entrenamiento y si es más específico o menos y cómo es la complejidad de la tarea. Bien, en quinto lugar, otra carencia importante es la ausencia de trabajo terapéutico o trabajo multicomponente. Para esto es necesario, evidentemente, la figura de un preparador físico o de un fisioterapeuta, pero bueno, al final es más o menos sencillo poder tener acceso a alguien que nos pueda ayudar. Es un trabajo que está encaminado a reducir el riesgo de sufrir lesiones y pongo no a prevenir lesiones, fijaros, pongo a la posibilidad de reducir el riesgo de sufrir lesiones. La lesión es inherente al deporte y no por hacer este trabajo o por hacer todo perfecto va a dejar de existir esto, pero sí que tenemos que intentar reducir al máximo ese riesgo, ¿vale? Debemos fortalecer los puntos y estructuras débiles, compensar la cadena anterior y posterior del cuerpo y el tren superior y el tren inferior y evitar que un jugador que se ha lesionado vuelva otra vez a tener una recidiva en esa lesión. Os voy a indicar las principales lesiones que hay en cantera, en categorías de formación, que ya las sabréis todos o bien porque las hemos sufrido o bien porque os toca lidiar con ello en el día a día. Son el esguince de tobillo por mecanismo de inversión o de versión, la inestabilidad articular tanto a nivel medial como a nivel lateral, la inflamación y el dolor que se genera cuando hay este tipo de lesión, la impotencia funcional que genera y siempre se busca a nivel de crioterapia y de vendaje el procurar reducir esa lesión y se suele tener un tiempo estimado de baja entre 7 y 15 días en adelante. El uso de la crioterapia está siempre un poquito cuestionado por el tema de que la respuesta inflamatoria ayuda a regenerar antes a estos tejidos ligamentosos, pero bueno, es bastante común que en cuanto alguien se tuerce el tobillo se ponga el hielo y evitar inmovilizar o que lo inmovilice un fisio con un tape y no con una escayola como se ha venido haciendo en los últimos años. Otro tipo de lesión bastante recurrente es la tendinopatía patelar
o la tendinitis del ligamento rotuliano, que es más conocida. Se da por sobreuso en saltos y carreras, por dolor en la porción proximal del tendón rotuliano y bueno, va desde 10 días hasta meses el tiempo de recuperación. Esto se da mucho también por pavimentos excesivamente duros y en las categorías de formación suele pasar bastante. También por los Guth-Slater, que es las avulsiones que se generan en la tibia en las edades de crecimiento. Otra lesión bastante recurrente es la tendinopatía en el Aquiles, porque el tendón se vuelve rígido por falta de stiffness, de resistencia viscoelástica de ese tejido, y da dolor pues, tanto a nivel de ese tendón como a nivel de carga en gemelos, y es importante lo mismo tenerlo siempre bien trabajado y bien previsto para evitar sufrir esa inflamación o esa rigidez. ¿Cómo mejoramos todos estos problemas con este trabajo terapéutico multicomponente? Os pongo aquí algún ejemplo de ejercicios para fortalecer el hombro y para darle movilidad, con bandas elásticas, con balones medicinales, con propias autocargas. Igual para la articulación del codo, TheraBands que cuestan 2 euros, 3 euros en cualquier tienda deportiva, no haremos publicidad, pero en cualquier tienda deportiva o por internet. Para la articulación de la muñeca, lo mismo, trabajos de estabilidad, trabajos de prensión, trabajos con TheraBands y con mancuernas, trabajos a nivel de la articulación de la cadera, de inmovilidad, trabajos de fortalecimiento del complejo articular de la rodilla, como veis aquí con inestabilidades y con estabilidades. La inestabilidad al final no es necesaria y para generar perturbaciones no hace falta subirse a un boss o a un fitball o a una plataforma inestable tipo mini tramp. Vale con mantener el equilibrio sobre un pie. Es verdad que en categorías senior, por darle un poco más de variabilidad al entreno y de reto de función estabilizadora de equilibrio, pues metemos en alguna ocasión este tipo de trabajo con inestabilidad. También a nivel de tobillo, trabajo terapéutico con minibandas, con fitball, con trabajo isométrico, usando una pared, como veis ahí en algunos de los ejercicios. En fin, tenéis mucha variedad de trabajo en el que se puede trabajar esta propiocepción, este fortalecimiento, este trabajo terapéutico, y no hace falta perder tiempo de pistas, se puede hacer previo a que tengamos la hora de cancha o lo puede hacer el jugador en casa. Y una vez que evidentemente domine la técnica. La sexta carencia, y para mí es una de las más importantes, es no dar importancia al trabajo de las manifestaciones de fuerza, bien sea en la sala de pesas o en la pista. La fuerza es la capacidad física básica más importante y sobre la que se estructura y vertebra el resto. Y no se trabaja nada en las categorías de formación. Siempre es como se trabaja la agilidad y la velocidad, sí, y se trabaja bastante bien normalmente, pero la fuerza nunca se trabaja, bien por desconocimiento, bien porque no hay un preparador físico o porque no le concedemos la importancia como entrenadores que merece. ¿Por qué es importante este trabajo de fuerza y trabajo multicomponente? Porque es el método más beneficioso y eficaz para mejorar el rendimiento y reducir esa incidencia lesional, porque combinamos trabajo de fuerza con trabajo sensoriomotor y con flexibilidad y ROM articular. No quiero que veáis el trabajo de fuerza como culturismo o musculación, no. Y hay muchos errores y se cometen muchos errores en la sala de pesas. Por eso la importancia del preparador físico dentro de que el jugador de formación aprenda la técnica de los ejercicios, aprenda a usar las máquinas o el peso libre en un gimnasio o simplemente una pica, un elástico o la propia autocarga, pero darle esos momentos de aprendizaje de la técnica de ejercicios tanto bipodales como unipodales. El fitness tampoco es exactamente indicado para el mundo del baloncesto. No me gusta que se abuse de las máquinas guiadas y los movimientos olímpicos, pues evidentemente en la formación no tienen mucho sentido porque de no ser que sea para como un objetivo de aprender la técnica y movilizar simplemente con una pica, no merece la pena perder el tiempo o invertir o gastar mucho tiempo en este tipo de trabajo.
para mí es más importante que se pueda trabajar la fuerza, la velocidad y la agilidad dentro de esos ejercicios de gimnasio o de trabajo de fuerza en la pista. Os pongo aquí que no solo busquemos esos movimientos lineales. Muchas veces pecamos, y los preparadores físicos los primeros, de no, tiene que ser un ejercicio perfecto, que todas las repeticiones sean iguales. No, al final en la pista no hay dos desplazamientos defensivos iguales, no hay dos bloqueos de rebote iguales, pues tampoco debe haber dos repeticiones que sean exactamente iguales en un trabajo de pesas. A mí me gusta mucho trabajar con bandas elásticas, con flexibar, con movimientos que sean, o con poleacónica, que sean cada repetición diferente. Evidentemente, cuando el niño aprende o el jugador aprende a trabajar la fuerza, no podemos darle mucha variabilidad, pero sí que no tengamos ese inconveniente en que una repetición la haga perfecta, la siguiente se desvíe un poco. Bueno, esto pasa en el propio juego. Muy importante a tener en cuenta cuando tenemos la fuerza, jugadores que hayan jugado muchos más minutos en un partido, jugadores que sean más veteranos o más noveles en este tipo de entrenamiento. Importante conocer e individualizar y adaptar los contenidos a las características antropométricas y biomecánicas de nuestros jugadores, al igual que tener en cuenta jugadores que jueguen menos minutos o que estén lesionados o que vuelvan de lesión. Todo esto se tiene que adaptar. No vale el café con leche para todos. Os pongo a todos aquí en fila y todo el mundo hace lo mismo. Bueno, pues en algún momento será necesario, pero hay que intentar individualizarlo a la posición de juego y a las características de cada jugador. Como os pongo aquí, habilidades, edad, historial lesivo, las necesidades. Bueno, esto es básico. Os pongo una serie de 5 propuestas de trabajo de fuerza, desde trabajos unilaterales de rodilla, que ya veis que no hace falta tener mancuernas, discos o barras, desde trabajos unilaterales de cadera, de tren superior, con kettlebells, con mancuernas, tirante musculador, que esto se puede usar en la pista y también tiene un precio muy bajo, y trabajo de reactividad, de ciclo estiramiento-acortamiento, de pliometría, lo que conocemos como pliometría, aunque está un poco, es un concepto que no se da adecuado del todo. De la misma manera, se trabaja fuerza en la pista, por medio de elásticos, dividiendo por posiciones incluso, con gestos específicos, con cinturón elástico, con conos, con trabajo de saltos repetidos, de agilidad más acciones de fuerza en franqueo de conos, con trabajo defensivo y trabajo de primeros apoyos de zancada tanto en ataque como en defensa, trabajos específicos de close-out, trabajos específicos resistidos y asistidos de bloqueo de rebote. Bueno, es adecuar a lo técnico-táctico nuestra parcela física. La séptima carencia a mejorar es el entrenamiento de la resistencia, que como os pongo aquí en las imágenes de la izquierda, en la base yo lo he visto mucho trabajar como, bueno, el miércoles toca trabajo físico, vamos a salir al parque a correr. Bueno, pues al parque a correr se puede salir en verano, que no tenemos posibilidad de pista, y está muy bien, pero vamos a intentar integrarlo en la modalidad deportiva del baloncesto. Os pongo aquí una imagen de niveles de aproximación de tareas integradas adaptado de Nacho Coque, en el que se indican el trabajo de duración de esfuerzo de la resistencia con las diferentes capacidades físicas básicas y los ejemplos en acciones del baloncesto. Van desde 2 segundos a más de 4 minutos con diferentes sistemas energéticos, se concatenan y de mayor número de jugadores a menor número de jugadores y con más complejidad de la carga y del tipo de trabajo, menos intenso aeróbico o más intenso anaeróbico, dependiendo del número de jugadores, del espacio. Bueno, con todo esto tenemos que jugar, pero como veis hay que trabajar toda esta suma de esfuerzos en el trabajo de resistencia. ¿Cómo? Este cuadro al final puede ser un poco farragoso, pero lo vamos a aplicar mucho más sencillo en la base. En baloncesto predominan las acciones entre 11 y 40 segundos. Entonces vamos a trabajar la resistencia principalmente en este tipo de acciones.
De todas maneras, ¿cómo se puede trabajar? Muy sencillo, pues como os indico aquí, con ritmo de juego. Entrenar posesiones de juego, 10 segundos de posesión, que lo podemos llevar con un simple cronómetro avisando del tiempo en situaciones de superioridades, 14 segundos si se hacen saque de banda o saque de fondo, 18 segundos cuando estamos trabajando contenidos en media pista, 24 segundos de posesión cuando se trabaja en toda cancha, o trabajar por medio de secuencias. Trabajo en media pista, más un contraataque, 2 contraataques, 3, trabajar a 2 o 3 canastas consecutivas con ritmo de juego, trabajar salida de presión o salida de contraataque en 3/4 de pista o en toda pista, y no solo centrarnos en media pista y corregir y parar todo el rato. Eso es lo peor que podemos hacer. Se puede dar en una acción, en 2 acciones, pero no puede ser que haya un entrenamiento en el que el jugador no se mueva. Luego no podemos pretender que en el partido estén con ritmo de juego si no lo entrenamos. Os pongo también 5 propuestas diferentes de ejercicios de aeróbico en toda la pista, de ejercicios en los que hay movimientos con balón unido a movimientos sin balón defensivos, de ejercicios que encadenan situaciones de ataque con bordear un cono en la pista contraria y situaciones defensivas, ejercicios en los que trabajamos un 5x0 tipo Farlek, o sea, integramos esa resistencia en la parte táctica, podemos meter los sistemas en un continuo de trabajo y luego meter progresiones o meter trabajo de comba entre secuencias. También trabajamos esos sistemas con una situación de fatiga, que eso va a pasar en el partido, o situaciones en las que hagamos desplazamientos laterales, en las que encadenemos 2 acciones de ataque y de defensa. Bueno, mucha variedad de tipo de trabajo, como veis. Las 2 últimas entramos ahora en ellas. La octava carencia, que es el trabajo de la velocidad y dar importancia a los cambios de dirección y de ritmo. Esto es fundamental. ¿Se trabaja bien la velocidad en los chavales? Sí, hay buenos juegos para hacerlo. Yo en esto, la verdad es que tanto velocidad como coordinación y agilidad creo que se trabaja bastante bien, pero debemos de atender a ciertos criterios, como que se hagan al inicio de la sesión tras el calentamiento, que no duren más de 15 minutos, porque si no el sistema neuromuscular ya va a estar fatigado, que sean tareas de baja densidad y que haya recuperaciones activas un poquito grandes, trabajar con variación de estímulos y introducirlo desde la pretemporada. No esperemos a meterlo en octubre. Y muy importante, dar importancia a ese trabajo para dotar al jugador de la habilidad de cambiar de dirección y repetir sprints con la mayor reactividad posible. El tipo de trabajos, pues en este caso os muestro cuatro propuestas de trabajo de velocidad con formas lúdicas, de salir desde línea de fondo, tomar decisiones de si bordeo en la pista delantera o trasera los conos, de dibujar un patrón de movimiento y acabar en canasta y competir por tiempos. El trabajo de bolas Z a mí me gusta bastante, vale una pelota de tenis, estas bolas son irregulares y dan un poquito más de estímulo para los jugadores y podemos hacer acciones defensivas muy explosivas en las que los jugadores se pican bastante, acciones en las que haya velocidad en toda pista o que haya situaciones de carretones, de tiros específicos. Bueno, se puede adaptar a toda la parte técnico-táctica. La novena carencia a tener en cuenta es el trabajo de agilidad integrado en la pista. Hacemos muy bien este trabajo de arriba a la derecha, el de la agilidad con las escaleras. Hay muchos ejercicios, muchas variedades y a los chicos les gusta mucho, pero vamos a intentar también meter circuitos en los que haya 2 o 3 acciones consecutivas en defensa o 2 o 3 acciones consecutivas en ataque. Como propia activación de un calentamiento nos puede servir. Y luego el dar importancia a la zona core. Es súper importante y al igual que el trabajo de manifestaciones de fuerza se da muy poco. Os indico aquí que en ningún músculo de lo mal llamado abdominales trabaja de forma aislada o independiente. Tenemos el transverso del abdomen, los oblicuos y el recto del abdomen, pero aparte la musculatura profunda de la espalda y el suelo pélvico. Y es una musculatura que estabiliza, que nos ayuda a transferir fuerzas del tren inferior al tren superior y viceversa, y que ayuda a proteger a la columna y el riesgo de sufrir lesiones. ¿Por qué digo que es una carencia? Pues por lo siguiente. Normalmente cuando se trabaja en formación se trabaja de esta manera, con crunch,
con trabajo que no es antimovimiento, que no es antiextensión, antiflexión, antiflexión lateral o antirrotación. Yo os animo a que trabajéis de esta manera, antimovimiento, con gestos con bandas elásticas o con el propio peso corporal, pero que sea un trabajo no estático y no con flexiones o extensiones, como os indico en esa primera imagen, muy pronunciadas. Hay que cuidar las espaldas y las zonas core de los jugadores. Luego llegan con mucho déficit lumbopélvico, con la cadera con mucha compensación a la categoría senior. Y por último, por meter algo en categoría mini o en categorías más de formación más iniciales, 3 propuestas de trabajo de circuito en las que se trabaja físico, pero también pista. Aquí es un 1 por 1, pero un jugador hace defensa, otro jugador hace desplazamiento lateral con cambio de dirección. Aquí hacemos un trabajo de 2 por 2 en el que hay acciones de salto, en el que hay acciones de ida y vuelta en cambios de dirección, en el que hay pliometría para luego defender o en el que hay bordear conos y defender. Y lo mismo con trabajos de superioridades o con trabajos en media pista. Como veis, cualquier tipo de ejercicio que podamos incluir en la sesión puede tener un componente físico. Por ahora esto es todo. Muchas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis. Y aquí tenéis mi contacto y mis redes sociales por si necesitáis cualquier cosa. Muchas gracias a todos. Sí, Daniel, tenemos 2 preguntas. Sí. Te las paso. La primera es de Rodrigo Rubio. Mi pregunta, en aquellas actividades de preparación física que se pueda, ¿las realizarías con balón? Por ejemplo, situaciones de carrera. Es muy importante utilizar balón, por supuesto, pero si queremos trabajar las capacidades de la velocidad pura no se puede trabajar con balón, tiene que trabajarse sin balón. El resto de capacidades, si el jugador es capaz o sea, hablo de agilidad y coordinación y de resistencia, si el jugador es capaz de hacer el gesto con buena técnica y a una velocidad adecuada y aceptable, sí que metería el balón. Si no, primero haría el gesto sin balón y una vez que lo domine, metería el balón. Pero todo lo que podáis integrar la preparación física en la pista con balón, salvo el trabajo de velocidad, que ese sí que es importante que se trabaje sin balón, con acciones que sean específicas en defensa sin balón, o si metemos en ataque, saber que no estamos trabajando la velocidad, que estamos trabajando pues, agilidad y coordinación o resistencia aeróbica. Tenemos una de Álvaro Gijón. ¿Cómo se puede mejorar el tiro desde la preparación física? En especial en preinfantil e infantil, cuando tienen que tirar triple en canasta Perdón, grande. se ha cortado, perdona. Sí, ¿cómo se puede mejorar el tiro desde la preparación física? En especial en preinfantil e infantil, cuando tienen que tirar triple en canasta grande. Sí, es buena pregunta. Es verdad que esa transición de canasta pequeña a canasta grande cuesta mucho, ya no solo en el triple, evidentemente, pero en cualquier gesto que se compensa el hombro, lo vemos muy claramente, que jugadores que no son fuertes tienden a llevar el hombro a protracción, llevarlo hacia adelante, girar el cuerpo y compensar con la cadera. Porque no tienen fuerza suficiente en las piernas y lo intentan compensar con el tren superior. Para esto, ¿qué te diría? Lo más importante es trabajar la fuerza. El core, lo último que hemos visto, sería muy importante trabajarlo para dar esa transferencia de la fuerza de las piernas hacia el tren superior, para dar esa continuidad desde la punta de los pies hacia la yema de los dedos para hacer el tiro. Y metería mucho core, metería mucho trabajo de potencia de piernas, con trabajo de sentadillas, de zancadas, con el propio balón de baloncesto o con un balón medicinal. Y luego el trabajo con balón medicinal de pases, incluso de la mecánica del tiro controlada en acciones más analíticas, puede ayudar. Pero sin duda el trabajo del core es lo más importante. De hecho, muchas veces se dice, os habrá escuchado, cuando hay un corte de carretón, un stagger, y el jugador tira y no llega al aro o hace un tiro que se queda un poquito corto,
es como, ay, le faltan piernas. No, lo que le falta es core, le falta que su musculatura central esté más fuerte para que pueda transferir a las piernas esa fuerza. Entonces, creo que es muy básico ese trabajo de core, de zona media, y luego incluir trabajo de tren inferior y de tren superior. El trabajar con balón medicinal partes del gesto técnico del tiro me gusta. No haría un gesto técnico del tiro tal cual con un balón medicinal, pero sí haría partes, pues como colocar, cómo hacer la flexión de hombros, la extensión de muñeca. Para esto sí que lo usaría, pero no haría el gesto técnico tal cual con ese balón medicinal. Bien, tenemos otra pregunta de Viguria Nacho. Las temporadas no se han podido cumplir en muchos equipos con la pandemia y las periodizaciones cambian radicalmente en algunos casos. ¿Qué aspectos físicos debemos reforzar, especialmente en la vuelta a las canchas de jóvenes y niños que llevan meses sin entrenar baloncesto y que no han trabajado desde casa? Gracias por estos consejos tan importantes para el rendimiento y sobre todo para la salud de nuestros jugadores. Sí, es muy buena pregunta. Y es algo que nos afecta a todos, ¿eh? En el deporte profesional también nos está pasando, nos pasó con la pandemia y nos ha pasado cuando hay casos de brotes de coronavirus y tenemos que modificar la planificación. En primer lugar, decir que la planificación, cuando pongo lo del modelo de juego, que hay que escribirlo, que hay que seguir una progresión lógica, la planificación siempre debe de ser flexible y tenemos que irla adaptando y adecuando. Yo siempre se lo digo a mis entrenadores y compañeros del cuerpo técnico, la planificación que no tiene borratajos o actualizaciones no está bien, no puede darse eso. ¿Qué problemática tenemos ahora con que los jugadores o jugadoras están pues con todo el verano de por medio, bueno, parados desde marzo prácticamente en ciertas categorías de formación? Es muy importante el complejo pie-tobillo, trabajar el complejo pie-tobillo, trabajar los tendones de Aquiles, trabajar los tendones rotulianos y la espalda, el trabajo del core, el trabajo a nivel sensoriomotor y propioceptivo, las pautas estas que os he dado de trabajo unilateral, de sentadillas, de zancadas, de trabajo dominante de rodilla y dominante de cadera, el trabajo de fuerza, es lo más importante. De hecho, yo no metería acciones específicas en nada más poder volver a la pista, que es lo que más quiere todo el mundo, por supuesto. Tú a cualquier jugador no, le vas a decir, no, mira, vamos a estar trabajando durante 3 días, fuerza, sí, tocaremos algo balón, no, pero poco. Entonces no le va a gustar, pero es muy importante trabajar la fuerza. Si trabajamos el core, trabajamos el tren inferior y trabajamos el complejo pie-tobillo, es decir, trabajar a nivel de los dedos de los pies, trabajar el ponerse de puntillas, la flexión plantar y la flexión dorsal, que es el gesto de caminar sobre talones, fortalecer mucho el glúteo. Con esto, más el trabajo de la zona core, que os he indicado ahí algún ejemplo si recordáis la diapositiva, es lo más importante para evitar esas lesiones y que el rendimiento se recupere lo antes posible. Y luego ir pasito a pasito. No podemos pretender entrenar como en el mes de marzo si no hubiese pasado nada. Tenemos que ir muy progresivo. Actividades cortas de 1 o 2 minutos con descansos, con días de descanso en los que se garantice que el jugador no haga esos estímulos de desacelerar, de saltar, de aterrizar, sobre todo al principio, y estar muy atentos a las cargas que van a estar seguro presentes en gemelos y en la zona baja de la espalda. Muy bien, vamos a por la última porque ya casi solapamos con el siguiente. Juan Fermín Jiménez, ¿qué porcentaje de piernas y brazos influye sobre la fuerza en el tiro de larga distancia? Sí, un poco es lo que hablábamos antes. Más que la fuerza de pierna y de brazos, cómo transfiere la zona media esa potencia de las piernas a esa zona media y a los brazos después. Es muy importante que la zona media esté fuerte. Si la zona media está fuerte, el trabajo de salto, de la reactividad, que la fuerza que generamos con el pie sobre el suelo va a ser mucho más grande. Evidentemente tiene que haber mucha más fuerza en el tren inferior que en el tren superior. El tren superior sería un 40 o un 35% de la fuerza como máximo.
yo daría mucha más importancia a esa zona media y al tren inferior, porque es lo que te va a dar el éxito en que llegues a poder realizar un tiro de manera adecuada. Muy bien, pues Javier Laín, interesantísima charla, mil gracias. Davor Matkovic, que es nuestro siguiente ponente, te dice: muchas gracias, Dani, muy bueno todo, aunque me gustaría debatir una cosa contigo. Hablamos en privado, gracias. Bien, perfecto. Al final eso, os he intentado dar en media horita muchas ideas o muchas cosas y probablemente alguna cosa quede, o vamos, seguro que alguna cosa queda incompleta o puede generar dudas porque os he puesto sin desarrollar o he puesto simplemente imágenes. Pero bueno, espero que haya sido de provecho y que por lo menos se pueda sacar la idea de que la preparación física es importante y hay que intentar tener a preparadores físicos. Si no es un preparador físico por equipo, que es muy complicado, sí por lo menos que cada club pueda tener un profesional que ayude a los entrenadores a integrar esto en sus equipos. Perfecto, pues muchísimas gracias por tu colaboración en estas jornadas y te emplazo a volver a vernos en un futuro próximo, ya que, bueno, como has visto, ha habido bastante interés en tu ponencia y nada, me reafirmo. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos vosotros. Nos vemos en la próxima.